大家旅游，我一般旅游。
Señoras y señores, ya autoriza el árbitro, ya está en marcha. Guaraní versus San Francisco. San Francisco versus Guaraní, categoría principal. Arco del sector norte, señoras y señores, en esta primera etapa para el equipo de San Francisco. Arco sur para Guaraní. Vamos a ver cómo se presenta este compromiso. Aparece por ahí Álvaro Cabral de cabeza. Pelota que queda para César González. No hubo falta, señoras y señores. Lateral. Estaba en posición fuera de juego el jugador de Guaraní. Avanza el equipo de Guaraní, González que entrega mal, señoras y señores, recupera San Francisco. Avanza Guaraní, ahí está el Chiqui Duarte. Se queja Duarte que se levanta y dice Merel es el árbitro principal. Avanza el equipo de Guaraní que quiere el primero, el cabezazo defensivo. La pelota que queda para el jugador de San Francisco que sale. Falta, dice el árbitro. Pelota que va a corresponder.
Tiro libre, señoras y señores, que corresponde para el equipo de San Francisco. El envío arriba. Hasta que termina, señoras y señores, por línea de fondo. Aparece por ahí Richard Gauto. Este es César González. Pelota que va para Cabral. Ahí está el cuadro aborigen. Ahora la pelota va para Juan Monzón. Pelota que queda para Fernández. Ahí está Fernández, el centro. Pelota arriba. Muy fuerte ya el balón que termina por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el cuadro de San Francisco. Estamos en vivo a través de JM Noticias. Saque de portería que corresponde para el equipo de San Francisco. La primera etapa de este compromiso de la Liga Miguelera de Fútbol categoría primera. La categoría juvenil lo ganó Guaraní por 10-0. Pelota arriba. César González que gana de cabeza. Este Gauto. Pelota que va para el Chiqui Duarte. El toque hacia atrás para Gilberto Núñez. Fernández. Toca el cuadro aborigen. Pelota que va para César González. Este es Richard Gauto. El Chiqui Duarte. Pelota que viene a la mano del portero, señoras y señores. Avanza el cuadro de San Francisco, termina punteando en esa zona Juan Monzón, lateral que va a corresponder para el cuadro de San Francisco, señoras y señores. Un dato de la Liga Miguelera de Fútbol en vivo a través de JM Noticias. Pelota que va a corresponder para el representativo de San Francisco, lateral. El jugador de San Francisco, falta, dice el árbitro del compromiso, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder para el cuadro de San Francisco. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Autoriza el árbitro. Pelota arriba, el cabezazo defensivo de Cañete. Cabral. Pelota que se pierde por línea de fondo. Cabral que se queja. Corre Fernández en esa zona. Ahí está Fernández. Fernández, el toque hacia atrás con Gilberto Núñez. Este es Fernández. Cañete. Cañete que entrega mal, recupera el equipo de San Francisco. Avanza el cuadro de la Naranja Mecánica. Logró puntear Juan Monzón. Tiro de esquina que va a corresponder para San Francisco, señoras y señores. Vamos a la primera etapa de este compromiso. 0-0 está el partido.
Tiro de esquina, señoras y señores, para el equipo de San Francisco. Pelota arriba. Aparece Benítez. Fernández. Este es Richard Gauto que no pudo despejar. Aparece Cabral en la marca. Pelota que queda para Gilberto Núñez. Núñez, le envió largo de Núñez. Aparece Conteiro en la marca. Gana el Chiqui. La pelota que queda nuevamente para el jugador de San Francisco que despeja hacia el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Estamos en vivo a través de JM Noticias. 0-0 está el compromiso, señoras y señores. Estamos en vivo aquí de la cancha del Club Guaraní. Lateral que corresponde para el aborigen. Ahí está Gilberto Núñez para el servicio de costado. Aparece la marca del jugador de San Francisco. Balón que queda para Fernández. Ahí está Fernández. Balón que iba nuevamente en busca de Fernández. Este es Gilberto Núñez. Ahí está el cuadro de Guaraní. Núñez que juega con el polaco. Aparece nuevamente Cañete por ahí. Recupera San Francisco. Aparece para la marca Torres que juega más hacia atrás con el portero. Juan González que despeja. Salta el jugador de San Francisco. La pelota que queda para Cañete. Ahí está Cañete. Balón que va para Gilberto Núñez. Ahí está Núñez que se equivoca. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo de San Francisco. 0-0 está el compromiso, señoras y señores. Estamos en vivo. Liga Miguel de Fútbol, categoría primera. Pelota que va a quedar para Cabral. Ahí está Sergio Cabral, el experimentado defensor central de Guaraní. Pelota que va para el otro experimentado también. Estamos hablando de César González. González que continúa con el balón. González que mira. Pelota para Benítez. Aparece por ahí. Jugador de San Francisco que despeja, señoras y señores. Se anticipa Richard Gauto. Este es Cañete. Ahí está Cañete. Pelota que va para Fernández. Ahí está el conjunto de Guaraní. Termina punteando el número 3. Conteiro es el número 3 del equipo de San Francisco. Se toque más hacia atrás. Balón que va para González. Este es Torres. Ahí está el conjunto de Guaraní. Torres que la juega con César González. Se muestra Richard Gauto. Balón que va para Richard. Toque hacia atrás para César González nuevamente. Toca el conjunto aborigen. Pelota que va para Sergio Cabral. Ahí está Cabral que juega nuevamente con Richard Gauto. Pide la pelota el Chiqui. Pero Cabral decide jugar hacia el otro sector. Este es Cañete. Ahí está Cañete. El toque más hacia atrás con Juan Monzón. Pelota que va para Juan González. Toca el conjunto aborigen. La pelota que va para Richard Gauto. Se cierra el equipo de San Francisco. Ahí está Richard Gauto. Pelota de Gauto en busca del motochorro que se cae. No hubo falta, dice el árbitro. Continúa. Pelota que queda para el jugador de San Francisco nuevamente, señoras y señores. Toca el representativo de San Francisco. La pelota que se pierde por el costado. Se equivoca. Lateral que va a corresponder para el cuadro de Guaraní. Saludamos a la gente que está comentando nuestra transmisión. Aldo Javier Pereira Carozo. En breve estaré por allí, dice Pamela Gómez. Fuerza Guaraní. Gauto Sosa Eli, Fuerza San Francisco. ¿Cómo está el partido Don Bosco versus Humaitá? Y vamos a buscar también el resultado de ese compromiso que se está jugando en la cancha del Club Don Bosco. El kilómetro 21. Lady Noguera. Pelota que va a corresponder para el cuadro de San Francisco, señoras y señores. Pelota que queda para Juan Monzón. Se muestra el portero Juan González. Ahí está González. Se llevó como refuerzo también en el equipo de Guaraní. Pelota que va para Juan Monzón. Monzón que sale, Monzón que se complica. Pelota que queda para el Chiqui. Ahora Cabral que despeja. Claro que no quiere problemas, señoras y señores. Pelota arriba. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Ahí está Gilberto Núñez para el servicio de costado. Aparece por ahí el Chiqui Duarte. Este es Núñez.
La pelota que ya salió. Hubo falta. Finalmente sí, falta hubo para el equipo de Guaraní. Pelota que va para César González. Balón que va para Richard Gauto. Ahí está Gauto. Puntea al jugador de San Francisco. La pelota parece Torres para la marca. Cañete que recupera. Ahí está Cañete. Amarilla para Cañete. Pelota, señoras y señores, para el equipo de San Francisco. Cabezazo de Cabral, Fernández. Pelota que va para el Chiqui Duarte. Lo ganó la pulsada ahí el jugador de San Francisco. Ahí está el Chiqui. Parece Álvaro. Falta de Álvaro, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní que quiere apurar. Balón que va para el Chiqui. Ahí está Duarte. Este es Fernández. Pelota que queda nuevamente para Fernández. Se recupera Álvaro. Le envío largo. Parece Juan Monzón para el cierre. Monzón que termina despejando. Pifia el jugador de San Francisco. Balón que queda para el Chiqui. Pelota que va en busca de Richard Gauto, que bajó de pecho para Torres. Perdió el balón. Recupera San Francisco. Ahí está Cabral. Va a recuperar nuevamente el conjunto de San Francisco la pelota. Aparece la marca de Torres. Pelota que queda para César González. Ahí está Cabral. Pelota que va para Juan Monzón. Torres que levanta la pelota. A posición fuera de juego el jugador de Guaraní. Cabezazo de Núñez que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Está Carlos Conteiro para el servicio de costado. Cañete que gana de cabeza. La pelota que se pierde por el costado. Nuevo lateral que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Cañete de cabeza. El Chiqui. Parece nuevamente el Chiqui. No hubo falta, dice el árbitro. Recupera el Chiqui. Ahí está el Chiqui. La pelota que va para Cañete. La juega con César González. Se muestra Richard Gauto. Pelota que va para Richard Gauto. Avanza el cuadro de Guaraní, señoras y señores. Ahí está Gauto. Gauto que termina perdiendo el balón lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Ahí está César González. Lateral nuevamente que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Pelota arriba. Sale el portero. Se queda con el balón. El portero Feliciano González. Envío largo. Parece Cañete de cabeza. La juega para Torres que pierde el balón.
Esa es la marca de Gilberto Núñez en esa zona. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el representativo de San Francisco. Saque de portería que va a corresponder para el equipo de Guaraní. González que ya juega con Cabral. Pelota que va para César González nuevamente. Ahí está Torres que se equivoca, recupera San Francisco, aparece Fernández por ahí. Pelota que queda para Conteiro. Conteiro que se cae, no hubo nada. Ahí está Álvaro Cáceres. Mano, señoras y señores, el jugador de San Francisco. Tiro libre que va a corresponder para el cuadro aborigen. Ahí está Juan Monzón. Fuera, pelota que va a quedar para González. Así que tiene que ganar sí o sí este compromiso para seguir en la lucha. San Francisco con este empate está logrando su clasificación. Pelota que va para César González. Toque hacia atrás con Cabral. Ahí está Cabral. Pío largo de Cabral en busca de Gauto. Ahí está Gauto que bajó el balón. Termina punteando el jugador de San Francisco. Pelota que va a corresponder para el conjunto de Guaraní que apura. Balón que va para César González. Va a venir el centro. Ahí está González que ya mira el área del centro. Pelota arriba en busca de Benítez que juega con Cañete. Ahí está Cañete que busca a Fernández. Fernández que continúa con el balón. Pelota que va para Gilberto Núñez que está habilitado. Núñez, pelota por bajo. Aparece para el cierre Conteiro en esa zona. El cuadro de San Francisco recupera nuevamente Guaraní. El balón, señoras y señores. Pelota que va para César González. Hacemos al presidente del club Guaraní, al señor Artemio Tulo Báez, por el respaldo de nuestra transmisión. Falta en perjuicio de Chiqui, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Ahí está Richard Gauto, tiro libre que corresponde para el equipo de Guaraní. Gauto, el centro, pelota en el área del cabezazo. Estaba ya en posición fuera de juego el jugador de Guaraní. Tiro libre y directo que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Falta en perjuicio de Cañete, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. González, el envío largo. Salta Conteiro. Pelota que queda para Fernández. Fernández que juega con Núñez. Ahí está Núñez. El Tiki era el que se cayó, señoras y señores. Saque de portería para el cuadro de San Francisco.
largo. Gilberto Núñez. Monteiro que saca de cabeza. La pelota que va para Álvaro Cáceres. Aparece por ahí el número 9 de San Francisco. Estamos hablando de básquet. Este es Gilberto Núñez. La juega con Juan Monzón. Pelota que va nuevamente para Gilberto Núñez. A Núñez. Se cae Benítez. No hubo falta. Aparece por ahí Álvaro. Termina rechazando hacia el costado. Cerrando. Gilberto Núñez, lateral que va a corresponder para el cuadro de San Francisco. Ahí se va lentamente Conteiro para cumplir el servicio de costado. Tiro de esquina, señoras y señores. Que va a corresponder para el representativo de San Francisco. Pelota arriba, manotazo del portero. Salta por ahí Fernández, rechaza la zona defensiva de Guaraní. Cabral de cabeza, termina rechazando César González. Aparece por ahí Chiqui, que salta, gana el jugador de San Francisco. El toque hacia atrás, muy solo estaba el jugador de Guaraní. Tiro largo, sale el portero Juan González, que va a rechazar. Estaba luego en posición fuera de juego el jugador de San Francisco. Pelota que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Vamos alcanzando los 27 minutos de esta primera etapa. Ahí está Cabral, que juega con César González. Recupera el conjunto de San Francisco, señoras y señores. La pelota. Cabral, que no pudo cerrar el remate a la mano de Juan González, que domina sin problema. Ahí está Juan González. Pelota que queda para el Chiqui. Ahí está el Chiqui que continúa con el balón. El Chiqui. Ahí está el Chiqui. La pelota para Gauto. Richard Gauto. Se muestra nuevamente el Chiqui. Pelota que va para César González. Richard Gauto. El Chiqui. Toca el equipo de Guaraní. Ahí está Richard, Chiqui. Se muestra Cañete. Se equivoca el Chiqui. Chiqui que vuelve a pelear nuevamente. Hubo falta del Chiqui. Tiro libre que va a corresponder para el cuadro de San Francisco. Largo, estaba en posición fuera de juego, ya apura Guaraní, que ya sale. Ahí está Fernández. Pide opción de pase. Pelota que va para Gilberto Núñez. Núñez que la busca a Cañete. Termina anticipándose el jugador de San Francisco en esa zona. Balón que va a quedar para el portero. Ahí está Juan González. Ella juega con Cabral. Se muestra César González. Cabral que juega nuevamente con Juan Monzón. Ahí está Monzón. Avanza el equipo de Guaraní. Parece el portero que se queda con el balón. Arriba. Pelota larga en busca del jugador de Guaraní, muy fuerte ya. Balón que queda para el portero. Francisco González es el arquero de San Francisco.
arco del cuadro de San Francisco. En la primera fecha jugó como arquero en el cuadro de la Naranja Mecánica. Ahí está Gilberto Núñez. Pelota para Fernández. Termina rechazando Conteiro. Balón que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Pelota, señoras y señores, que corresponde para el cuadro aborigen. Cuadro de San Francisco que no tiene ningún apuro porque con este empate está logrando su clasificación. Está el servicio de costado. La pelota que va para Benítez. Está pegando mal nuevamente. Salta Juan Monzón. Ahí está Cañete que intenta bajar. Puntea al jugador de San Francisco. Recupera la Naranja Mecánica. La pelota, señoras y señores. Cañete que recupera. Balón que va para el Chiqui. Ahí está el motochorro Fernando Benítez. La pelota que va para Cañete. Aparece el cierre del jugador de San Francisco, Osvaldo Conteiro. Lateral que va a corresponder para el cuadro aborigen. Ya sobre 31 minutos de partido, señoras y señores. Ahí está César González, centro, pelota en el área. Salta la gana de cabeza del jugador de San Francisco. Pelota que va quedando para Gilberto Núñez. Ahí está Núñez. Balón que va para Fernández. Ahí está Fernández. Fernández que protege, recibe la falta. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní, señoras y señores. Continúa el marcador en blanco, 0-0. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní, señoras y señores. Ahí está Fernández. El cabezazo defensivo de Conteiro. Tiro de esquina que va a corresponder para Guaraní, que quiere el primero del partido. Tiro de esquina que corresponde para Guaraní. Ahí está Fernández. Roberto Fernández para el servicio de esquina. Va a venir el centro. Pelota arriba. Cerradísimo. A la mano del arquero que se queda con la pelota. El arquero de San Francisco, Feliciano González. González, el envío largo. Cabral que gana de cabeza. Parece Richard Gauto para la marca. Recupera César González. Este es Torres que juega nuevamente con Richard Gauto. César González que ya mira para cargar. Pelota que iba en busca de Fernando Benítez. Llegó a su trayectoria. Ahora sale nuevamente Guaraní del fondo. La pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el representativo de San Francisco. 0-0 está el partido. Mando de la Liga Miguera de Fútbol. Lateral, señoras y señores. Ahí está Fernández. Parece la marca del jugador de San Francisco. Hubo falta, dice el asistente. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de la Naranja Mecánica. Envío largo, pelota arriba, el cabezazo de Cañete. Núñez, la pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el representativo de San Francisco. Se va lentamente Carlos Conteiro para cumplir el servicio de costado. Se muestra Álvaro Cáceres, ahí está Conteiro, la juega con Álvaro Cáceres, el cuadro de San Francisco. Balón que va nuevamente para Conteiro, que se asoma al ataque. Ahí está Conteiro que continúa. Conteiro, pelota por bajo, termina rechazando por la Cañete. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder
para el representativo de San Francisco, señoras y señores. Pelota que va para Juan González, señoras y señores. González que sale con Sergio Cabral. Está Cabral. Este ya es Juan Monzón. Pelota larga de Monzón en busca de Fernando Benítez. Aparece por ahí Martín Fernández. Lateral que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Vamos alcanzando los 36 minutos, señoras y señores, de esta primera etapa. Lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Monzón que juega con el portero. Ahí está Juan González. Guaraní que se apura. Pelota que va nuevamente para Juan Monzón. Va a cargar el cuadro aborigen. Pelota para Fernando Benítez que logra bajar. Pierde Fernández, se cae Fernández, no hubo falta, dice el árbitro. Aparece por ahí Álvaro Cáceres. Aparece la marca del polaco, señoras y señores. Pelota que va a corresponder para el cuadro de San Francisco. Sale el equipo de Guaraní. Pelota que va en busca del Chiqui Duarte. Ahí está el Chiqui, el hombre gol de Guaraní. Ahí está el Chiqui. El Chiqui que lucha ante la marca de Álvaro Cáceres. Pelota que va al centro, pelota en el área de cabeza Gauto. La pelota que queda para Cañete. Remate de Cañete. Ahora el balón que va quedando para Richard Gauto. Balón que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Pata, perjuicio de Richard Gauto. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Tiro libre peligroso. Estamos sobre 38 minutos de juego. Ahí está Richard Gauto. Está también Sergio Cabral conversando con Gauto. Tiro libre que corresponde para el cuadro aborigen. A venir, señoras y señores, el tiro libre para el representativo de Guaraní. 3 hombres en la barrera. Guaraní que quiere el primero. Ahí está Richard Gauto. Centro, pelota en el área. El cabezazo defensivo de Condeiro. Torres. Aparece Fernández para recuperar. Gilberto Núñez. Está el cuadro aborigen. Núñez que juega con Cañete. Balón que va para Núñez nuevamente. Aparece para el cierre oportunísimo el jugador de San Francisco. Este es Condeiro. Pelota que va a quedar para Cabral. Va a volver a cargar el equipo de Guaraní, señoras y señores. Vicente recupera San Francisco. Aparece Torres para el cierre. Esta Torres que es Mencia. Sale el portero Juan González. Un portero aborigen. Queda con la pelota y ya juega con Juan Monzón. Este es Cañete. Pelota que va para Richard Gauto. Gauto. Puede pasar para Fernando Benítez la pelota. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder para el representativo de San Francisco. Estamos en vivo a través de JM Noticias. Llevando la noción de este compromiso.
Estaba en posición fuera de juego el jugador de San Francisco. Tiro libre indirecto que va a corresponder para el representativo. De Guaraní, el envío largo. Fernández que no pudo ante la marca. Osvaldo Condeiro, lateral, ahí está César González para cumplir el servicio costado. Nota que va para Fernández que se cae, falta en perjuicio de Fernández. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder para el equipo de Guaraní. César González que juega con Cabral. Balón que va para Cañete, Cabral. Aparece por ahí Fernando Benítez. Hubo mano de Benítez, dice el árbitro. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Alcanzando los 40 minutos. Pelota arriba. Remate a la mano del arquero Juan González. Pide que se abre el campo de juego el arquero. Pelota que va para el Chiqui, corre, termina despejando. Balón que va quedando para Fernández. Ahora el Chiqui Duarte, el taco, la buscaba Fernández. Señoras y señores, balón que va a corresponder para el representativo, para el cuadro de San Francisco. Parece César González, no hubo mano. La pelota que va para Benítez. Balón que juega más hacia atrás con Juan Monzón. Pelota que va para Gilberto Núñez. Ahí está Núñez, aparece la marca de Condeiro. Núñez que se escapa, avanza el equipo de Guaraní. Núñez en línea de fondo. Lateral que va a corresponder para el cuadro aborigen, señoras y señores. Lateral, señoras y señores, que va a corresponder para el representativo aborigen. Pelota que queda para Cañete, la busca Fernández, el cabezazo defensivo. Balón que queda para César González. Ahí está González que amaga. Ahí está, falta de perjuicio de César González. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder para el representativo de Guaraní, que quiere el primero del partido. Estamos asomando a los 43 minutos de juego. Ahí está Richard Gauto. Vamos a ver si aparece Fernando Benítez en este tiro libre. Hombre que suele aparecer en contra de San Francisco. Ahí está Gauto. Pelota en el área. Al cabezazo. La pelota que se pierde por el costado lateral, que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Apura la pelota que va para Torres. Este es Richard Gauto. Ahí está Gauto. Balón que queda para César González, que va a volver a cargar el centro de González. El cabezazo defensivo. Ahí está Cañete. Recupera San Francisco. Aparece Fernández en la marca. De Torres. Aparece el jugador de San Francisco en esa zona. Pelota profunda. Cuando a espalda del jugador de Guaraní, el remate a la mano del arquero González, que se queda, señoras y señores, con el balón. Pelota que va para Richard Gauto. Aparece el Chiqui. Quedó el lugar los jugadores de Guaraní. Este es Juan Monzón. A la gente de San Francisco también, que está prendido a nuestra transmisión. Pelota que va para Fernández, que amaga Fernández. No hubo nada, dice el árbitro. Señoras y señores, estaba cerca de la jugada Mereles. Pelota que va a quedar para González. Me parece que tardó un poco el jugador de Guaraní. Era buena opción buscar directamente el arco Fernández.
Ahí está el Chiqui. La juega con Juan Monzón. Pelota que va para Cañete. Pelota que va ahora para Richard Gauto. Este es Cañete. La juega con el Chiqui Duarte. Duarte que juega con César González, que va a cargar. Gauto que pide en el área. Ahí está César González. González que juega más hacia atrás. Y hasta aquí, señoras y señores, el primer tiempo. Enseguida retornamos para la etapa complementaria.
ahí nuestro van a pasar nomás ahí. Si acá es lo que necesitamos, eso. Ahí, eso. Ahí en esa esquina, ahí. Ahí va nomás. Muy bien, señoras y señores, retornamos para la etapa complementaria. Ya están regresando los protagonistas. Está también el árbitro de este cotejo, el señor Mereles. Enseguida va a arrancar el compromiso. Guaraní que prepara una variante. Cabañas con la casaca número 4 va a ingresar en el cuadro aborigen. Muy bien, señoras y señores, va a arrancar la etapa complementaria. Va a autorizar el árbitro del compromiso, el señor Mereles. Pone cronómetro en 0 y ya está en marcha el compromiso. Guaraní versus San Francisco, categoría principal, segunda etapa. Ahí está Cañete de cabeza, Torres, aparece Álvaro Cáceres para recuperar. Pelota larga. Parece oportunísimo para el cierre. Cabañas en esa zona lateral que va a corresponder para el cuadro de San Francisco. San Roque que ya está clasificado en esta llave. Guaraní que se clasifica
como primero en la categoría juvenil tras la goleada ante el equipo de San Francisco. San Roque lo ganó también su partido. A Oriental queda segundo por diferencia de gol. Ahí está Juan González, el arquero. Aborigen, señoras y señores. El envío largo. Aparece por ahí Fernando Benítez. La gana el Chiqui. Avanza Guaraní que quiere el primero. ¡Oh! El cabezazo de... que llegó, señoras y señores, el cuadro Aborigen. Los 1 minuto de este compromiso. Saludamos a la persona que está siguiendo nuestra transmisión, a la gente de San Francisco, a la gente de Guaraní también. Pelota arriba, Gilberto Núñez de cabeza, lateral que va a corresponder para el representativo. De Guaraní, señoras y señores. Ahí está Conteiro, Álvaro, la pelota que queda para Fernández, que se apuró Fernández, tocó mal, recupera San Francisco, pelota que va para Cabañas que lo gana, ahí está Cabañas, balón que va para el Chiqui, ahí está el Chiqui, falta fuerte en perjuicio de Chiqui, tarjeta amarilla me parece, sí, efectivamente amarilla para el jugador de San Francisco, el número 5, Oscar Maldonado. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder para el cuadro de Guaraní. Guaraní que necesita de la victoria para seguir en esta liga minguera. San Francisco con este empate está logrando su clasificación a cuartos de final. Ahí está Richard Gauto para el tiro libre. Uno de la barrera, señoras y señores, va a venir el centro. Autoriza el centro, pelota al área. Señoras y señores, hubo un empujón, dice el árbitro. Pelota que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Está el cuadro de San Francisco que sale del fondo. Cabaña que salta, recupera Richard Gauto. Balón que va para Fernández. Gana el jugador de San Francisco. Este es Gilberto Núñez. Núñez que juega con Fernández. Ahí está Fernández. Fernández que continúa. Pelota que queda para Gilberto Núñez. Ahí está Núñez, línea de fondo. Núñez. Tiro de esquina que va a corresponder, señoras y señores, para el equipo de Guaraní, que se va con todo en busca del gol de la victoria. Ahí está Fernández, tiro de esquina que va a corresponder para el representativo de Guaraní, señoras y señores. Va a venir el servicio de esquina. Ahí está Fernández, pelota arriba, pasado, Cabral de cabeza. El balón que termina, señoras y señores, por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el cuadro Aborigen. Saque de portería que corresponde para el equipo de San Francisco. ¡Dale, Moreno! ¡Dale, Moreno! El envío largo, señoras y señores, aparece Fernández para recuperar, pelota que va para el Chiqui, ahí está el Chiqui, el Chiqui, el Chiqui, el Chiqui. Señoras y señores, qué cerca pasó ese disparo. El Chiqui Duarte, el hombre gol de Guaraní, casi se llevó el primero del partido. Parece que vamos a tener la emoción del gol en esta etapa complementaria. El público de Guaraní detrás del arco de Feliciano González está ansioso de gritar el gol Aborigen. Saque de portería que corresponde para el equipo de San Francisco. Le envío largo, Cañete que gana de cabeza. Ahí está el cuadro de San Francisco, Cañete. No hubo falta, no pasó nada. Ahí está Álvaro Cáceres. Balón que va hacia el sector, aparece Cabañas que gana. Aparece Torres, Fernando Benítez, falta en perjuicio de Benítez, me parece. No lo entendió así el árbitro. Pelota que va para Fernández, recupera el cuadro de San Francisco. Pelota
que va para el 9 de San Francisco. Estamos hablando de Vázquez. Balón que queda para el portero. Ahí está Cabral. Sergio Cabral. Saludamos también a la familia Báez Monzón, que está prendido a nuestra transmisión. Pelota arriba. Termina despejando Conteiro. Balón que queda para Gilberto Núñez. La pelota que se pierde por el costado lateral, que va a corresponder para el cuadro de Guaraní, que apura. Ahí está Gilberto Núñez. Balón que va para el jugador Gilberto Núñez. Balón que va para el Chiqui Duarte. Ahí está Duarte. Falta en perjuicio del Chiqui. Tiro libre, señoras y señores. Se enoja Álvaro Cáceres. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Enoja los jugadores de San Francisco. Ahí se va Cabaña para el tiro libre. Cabaña que está confiado, señoras y señores. Parece que está en los pies de Cabaña el gol de Guaraní. Tiro libre que va a corresponder para el representativo aborigen. 1-2 en la barrera. Da algunas indicaciones Feliciano González. Va a venir el tiro libre. Va a autorizar el árbitro. Ahí está Cabañas. El proceso defensivo. Va a salir el cuadro de San Francisco. Pelota que va quedando para Cabañas. Este es el portero Juan González. González que juega con Cañete. Ahí está el polaco. Este es Gilberto Núñez. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní, señoras y señores. Balón que va a corresponder para Gilberto Núñez. Recupera San Francisco. Este es Álvaro. Aparece por ahí Cañete. Pelota profunda en busca del jugador de Guaraní. El portero, señoras y señores. Vamos a ver si viene el gol de San Francisco. Se salvó Guaraní. Avanza el cuadro de la naranja mecánica. Gilberto Núñez termina resolviendo. Qué susto, señoras y señores. Llegó con todo el equipo de San Francisco. Lo salvó Juan González. Este Cabral que termina despejando hacia el costado. Se enoja el técnico de San Francisco, señoras y señores. Le está agarrando, le está mostrando al cuarto árbitro. Ahí está el cuadro de San Francisco. Que la tuvo, señoras y señores. Buena actuación del arquero de Guaraní. Juan González, que tiene su mérito también en esa jugada. El envío largo. Gana Álvaro. Pelota profunda nuevamente a espalda de Cabral. Cabezaño. Termina despejando. No fue gol. Gol, dice al final el árbitro. El gol de San Francisco. Dudó el árbitro, termina sancionando gol. Gol de San Francisco. Vamos a ver quién es el autor del gol. Señoras y señores. El árbitro parece que el asistente dudó, después marcó. Vamos a confirmar, señoras y señores. El número 9 es el autor del gol. San Francisco está ganando por 1-0. Vamos sobre 10 minutos de juego. ¿A quién le dio este? ¿A quién le dio? Al 9. Jesús Velázquez.
que se baje. Prepara dos variantes el equipo de Guaraní, que está perdiendo por 1-0. Ahora la necesidad es mucho más de Guaraní de salir a buscar. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Dos variantes prepara Guaraní. Arrúa. Arrúa y Lichequi va a ingresar. Se retira Fernández y Torres en el equipo de Guaraní. San Francisco está ganando por 1-0. Que va a dejar la polémica incluido también. Señoras y señores. Lichequi que conecta de cabeza. Gilberto Núñez que gana. Pelota que queda para Cañete. Ahí está Cañete. Álvaro. Pelota que va a corresponder. Los jugadores de San Francisco hace lo que quiere también. Le advierte el árbitro. Pelota que va para Cabañas. Pelota arriba que va en busca del Chiqui. Pelota que queda para Álvaro. Señoras y señores, termina sancionando falta al árbitro. A Benítez, tiro libre que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Está el cuadro de San Francisco para la reposición. Ahí está Cabaña. Álvaro. Cañete. De Cabaña. Ahí está Benítez. Monteiro. Pelota que se pierde por el costado lateral que corresponde para el equipo de Guaraní. Sobre 13 minutos la etapa complementaria. 1-0 está ganando el equipo de San Francisco. Pelota que va para el Chiqui. Está el Chiqui. Avanza el equipo de Guaraní. El Chiqui la juega para Arrúa. Arrúa que continúa con el balón. Hubo mano, dice. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder para el cuadro de Guaraní. Ahí está Cabaña que acomoda el balón, 3 en la barrera. Guaraní que va en busca del gol de la igualdad para seguir soñando en la liga. Pelota que se pierde por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Ahí está el cuadro de San Francisco, señoras y señores, que se va nuevamente en zona de ataque. Pelota que queda para Lichequi. Toque hacia atrás para Cabral. Ahí está el Chiqui. Que salta. Hubo falta. Mandó la pierna el jugador de San Francisco. No hubo nada, dice el árbitro.
Cañete, Conteiro que se cae, no hubo nada. Pelota que va para Fernando Benítez, que baja de cabeza para el Chiqui. La buscaba nuevamente a Benítez. Sale el equipo de San Francisco. Y Chiqui de cabeza, este de Cañete. Ahí está Cañete. Qué partido que estamos viviendo, señoras y señores. Balón que va para Juan Monzón. Este es Licheski. Pelota por abajo para Gilberto Núñez. Falta en perjuicio de el Chorro, señoras y señores. Tarjeta amarilla para el número 4, Conteiro. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está Richard Gauto para el tiro libre. Vamos sobre 16 minutos de juego de partido, señoras y señores. Va a venir el tiro libre para el representativo de Guaraní. Ahí está Richard Gauto. Pelota arriba. Cabezazo defensivo. Parece la marca de Gilberto Núñez. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní, que apura, señoras y señores. Balón que va para Arrúa. Arrúa que pierde. Recupera el conjunto de San Francisco, que prepara dos variantes. Número 20 y 29 va a ingresar en el cuadro de San Francisco. Ahí está Licheski. Avanza el cuadro de Guaraní. Chiqui, línea de fondo. La pelota que termina. Pelota que queda para Juan González. El envío largo. Pelota arriba. Balón que queda para Cañete. Está el polaco. Pelota que se pierde por el costado lateral, que va a corresponder para el cuadro aborigen, señoras y señores. Pelota que va en busca de Goya. Falta, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está Richard Gauto, señoras y señores, para el tiro libre. Clama la gente, la banca de San Francisco. Tiro libre que va a corresponder para el cuadro de Guaraní. Se enoja la gente de San Francisco. Pelota en el área, el cabezazo. Pelota que termina por línea de fondo. Saque de portería que corresponde para San Francisco. Estamos sobre 19 minutos de partido. Desvío largo. Gilberto Núñez que gana de cabeza. El Chiqui. La pelota que ya salió, señoras y señores. El lateral que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Ahí está Conteiro para el servicio de costado. Cabezazo. Sale Cabral que despeja al costado. Lateral que va a corresponder para el equipo de San Francisco. Se vivo a través de JM Noticias, llevando la versión de este partido, campeonato de la Liga Miguelera de Fútbol. Ahí está Conteiro. Pelota larga. Ahí está el cuadro de San Francisco.
La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el equipo de San Francisco, señoras y señores. Ahí se va lentamente Condeiro para cumplir el servicio del costado. Pelota que se pierde por línea de fondo. Balón que va a corresponder para el equipo de Guaraní, señoras y señores. Ahí está Juan González que ya juega. Pelota que va para Licheski. Vio largo. Cabezazo defensivo. Parece Cañete. Juega mal. Toque hacia atrás. De Cañete. Parece la marca del jugador de San Francisco por ahí, pero recupera Guaraní el balón. Este es Richard Gauto. Balón que va para Cabañas. Muchas gracias, muchas gracias. Falta que va a corresponder para el representativo Ahora sí. de Guaraní, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder para Guaraní. Esperen una partida de tiempo, pero no importa. Eso es lo más interesante. Tiro libre, señoras y señores, que llega, juega rápido el conjunto de Guaraní porque no tiene tiempo que perder. Ahí está Cabaña. Pelota que termina por línea de fondo. Adentro, volvió a salir el balón. Va a venir, señoras y señores. Un verdadero golazo con este. Pasa a ganar el equipo de San Francisco 1-0. Ahí está el cuadro aborigen. Centro, pelota en el área. Cabezazo defensivo. Va a salir el cuadro de San Francisco. Recupera Fernando Benítez. Ahí está Benítez. Falta, perjuicio de Benítez. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní, que apura, señoras y señores. Ahí está el Chiqui avanza, el Chiqui, la pelota que va para Fernando Benítez. Gauto, remate. Se cerró San Francisco. Llegó con todo el cuadro de Guaraní. Tiro de esquina que va a corresponder para el aborigen, señoras y señores. Va a ser Richard Gauto el encargado de ejecutar este servicio de esquina. Qué partida, señoras y señores, que estamos viviendo. Guaraní que se va con todo en busca del gol de la igualdad. Está sentido el jugador de San Francisco. Va a ingresar los camilleros. Ingresa los camilleros. Sale nuevamente. Está la autorización. El árbitro. ¿Tiene qué? ¿Qué procedimiento que va a hacer? El árbitro va a añadir los minutos perdidos en este. O sea que. La atención. Está muy sentido el jugador de San Francisco. Finalmente pide la camilla el árbitro. Me parece que era la primera opción luego pedir la presencia de los camilleros. Se va a retirar en camilla el jugador de San Francisco. Está muy sentido. Se retira, señoras y señores, el jugador de San Francisco. Va a venir el tiro de esquina. Pelota arriba, al cabezazo. Señoras y señores, pelota que se pierde por línea de fondo. No puede ingresar por ahí el jugador de San Francisco. Tiene que pasar en el medio sector del campo de juego porque va a sacar ventaja si ingresa por ahí el jugador de San Francisco. Señoras y señores, saque de portería que corresponde para el representativo de San Francisco. Se enoja el técnico de San Francisco hasta con los policías. Tiene razón el policía, no tiene nada que ver. La pelota, el cabezazo defensivo.
Pelota arriba, el cabezazo defensivo. La pelota que queda para Gilberto. Gilberto Núñez que continúa. Balón que va para Cañete. Pelota que va hacia el sector de Cabañas. Este es Licheji. Balón que va para el Chiqui Duarte. Amaga el Chiqui. Balón que va para el Fernando Benítez. Se recupera San Francisco. Me imagino que va a proponer el ataque, señoras y señores. El cuadro de la Naranja Mecánica. Estaba en posición fuera de juego el número 29. Pelota que va a corresponder para el cuadro de Guaraní que ya juega. Balón que va para Cabral. Vamos alcanzando los 26 minutos de juego, señoras y señores. Estamos en vivo aquí del Artemio Tulo Báez, Liga Miguelera de Fútbol. Con toda la pasión, señoras y señores. El balón que queda para Benítez, me parece. El toque hacia atrás para Cabaña. Este es Richard Gauto que va a apurar el juego. Lateral que va a corresponder para Guaraní que ya juega. Ahí está Cabaña que amaga. Cabaña que continúa. El centro de Cabaña para el Chiqui que bajó. El Chiqui ahí amaga el Chiqui. El Chiqui que continúa. Parece que termina sancionando falta el Chiqui. Me parece que era Álvaro el que estaba metiendo la infracción. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder para el equipo de San Francisco. El envío largo. Cabral que gana de cabeza. Segundo cabezazo de Cabral. Parece Álvaro en esa zona. Pelota que queda para Cabañas. Estas Cabañas. Cabañas que la juega con Licheji. Parece que va a jugar un poco más hacia atrás. 1-0 está este compromiso, señoras y señores. La pelota que va para el Chiqui Duarte. Balón que va para Cañete. El envío largo. Iba en busca de Cabañas, pero se anticipa en esa zona Osvaldo Conteiro. Ahí está Cañete. Balón que va para el Chiqui. El Chiqui que amaga. Avanza el equipo de Guaraní. De esa diagonal hasta aquí le dice el Chiqui. Se tira el jugador de San Francisco, Conteiro. Pelota que va para Licheji. Va a venir el centro. Pelota en el área. El cabezazo defensivo. Quedó dolido el jugador de San Francisco. Este es Cañete. Ahí está Cañete con el balón. Cañete que continúa. Cañete que juega con Licheji. Pelota más hacia atrás. Casi todo de Guaraní del campo de San Francisco. Pelota que queda para Cabaña. Ahí está Cabaña. Cabaña que continúa con el balón. Cabaña. Ahí está Cabaña. Cabaña línea de fondo. Falta en perjuicio de Cabaña. Tiro libre, señoras y señores. Para el cuadro de Guaraní que se va con todo en busca del gol de la igualdad. Va a venir el tiro libre. Ahí está Richard Gauto. Se va Cabral. Se va Juan Monzón también en busca del gol. Va a venir, señoras y señores, el tiro libre para el conjunto aborigen. Estamos alcanzando 29 minutos de juego. Va a venir el tiro libre. Crece la barrera. Pelota arriba al portero, señoras y señores. El cabezazo defensivo. Tiro de esquina que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. 29 tenés. 29. Va a venir, señoras y señores, el tiro de esquina para el representativo de Guaraní. Ahí está Richard Gauto, el centro cerradísimo, el portero. Hubo falta en perjuicio del arquero. Quedó sentido el arquero. Está sentido. El portero de San Francisco. El Chiqui que sale el jugador con la casaca 26 en San Francisco. También el jugador con la 14.
Se recupera ya el portero. Pide calma al Chiqui al público de Guaraní. Fernández que le va a informar al árbitro. Autorizó ya el árbitro. ¿Se va a guardar un poquitito más o se va a producir el cambio? Los cambios en el equipo de San Francisco, señoras y señores, que se produjo el variante. El envío largo del portero Feliciano González. Termina rechazando. Que es recién ingresado. Ahí aparece el Chiqui Duarte. Duarte con la pelota. Avanza Duarte. Ahí está. Falta en perjuicio de Duarte. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder para el cuadro de Guaraní. Ahí está Licheski. El envío largo de Licheski. Pelota en el área. Salta Benítez. Pelota que queda para el portero. Ahí está Feliciano González que levanta, ya juega con Conteiro. Conteiro que continúa con el balón. Juan Monzón que conecta de cabeza, la pelota para Licheski. Este es Gilberto. La lateral que va a corresponder para el cuadro de Guaraní. Balón que juega para Licheski. Balón que va para Juan Monzón. Este es Licheski. Este es Licheski. El envío largo de Licheski en busca de Gilberto que ganó de cabeza. La pelota va a quedar para Conteiro que va a cubrir. Saque de portería que va a corresponder para el representativo de San Francisco. 33 minutos de juego, señoras y señores. Va a ingresar Rojas en Guaraní en cualquier momento. El cabezazo defensivo de Cabral. Pelota arriba. Ahí está el polaco. Termina rechazando. Hubo falta. Balón que queda para Cabañas. Gana el jugador de San Francisco. Aparece la marca de Juan Monzón. Con mucha fuerza, mucha determinación de Monzón. Quedó sentido el jugador de San Francisco. Balón que va para Rúa. Este es el Chiqui que termina perdiendo. Lucha de igual forma. Balón que va para. Ahí lo gana Juan Monzón. Se va a retirar el número 2 en Guaraní. Gilberto Núñez. Va a ingresar el 15 también en el equipo aborigen. Termina despejando, señoras y señores. Ahí está el equipo de San Francisco que se va en zona de ataque. Aparece la marca de Cañete. Ahí está el número 20 que amaga. Aparece Juan Monzón. El aguerrido Monzón. Ya hubo falta en perjuicio de Monzón. Falta, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder para el cuadro de Guaraní. Hace rato ya se producía la falta de perjuicio de Monzón, señoras y señores, hacia el otro sector, dice el árbitro. Dos variantes. Se va a retirar Fernando Benítez y Gilberto Núñez en Guaraní. Ingresa Cabrera con la 15. La 20 Rojas. El envío largo. Cabezazo defensivo.
Aparece por ahí Cañete. Este es Rojas que no pudo. Recupera San Francisco, que se quiere asomar al ataque. Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Señoras y señores, con sentido el jugador de San Francisco. Lateral que va a corresponder para el representativo aborigen. Va a ingresar. Ya salió el esférico, señoras y señores. Lateral que corresponde para el cuadro de Guaraní, que apura, señoras y señores. Ya estamos sobre 36 minutos. Lateral que va a corresponder para el dueño de casa, que está cayendo por 1-0. Licheki, el centro, pelota arriba, el cabezazo defensivo. Sale el cuadro de San Francisco, señoras y señores. La pelota que se pierde por el costado. Va a haber variantes en el equipo de San Francisco. Atiéndale ayer. Allá su pierna. Se retira el número 2. La bestia será. Con sus 39 años. Ahí está Núñez, la pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder nuevamente para el cuadro de Guaraní, que busca, que pelea. Ahí está Cañete. Termina rechazando Conteiro. Monzón. Lo gana Monzón. Pelota que va para Richard Gauto. Cabezazo. Parece por ahí el Chiqui Duarte. Termina despejando el jugador de San Francisco. Lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní, que ya juega. Este es el Chiqui. Ahí está el Chiqui. Termina rechazando, señoras y señores. Hubo falta, tiro libre que va a corresponder. Se enoja Licheki. Se enoja con el árbitro, señoras y señores. Parece que debe aparecer una tarjeta por ahí. Como mínimo una tarjeta debe aparecer en esa jugada. Ahí se va a reclamar. Se enoja Licheki. Ahí estamos viendo a Licheki, todo está envendado. Vamos a ver si hay alguna determinación del árbitro. Se va a retirar hacia el costado para ser atendido. Tiro libre. No hay ninguna sanción disciplinaria. Pelota que termina por línea de fondo, señoras y señores. Tiro de esquina que corresponde para el cuadro de Guaraní, que se va en busca del gol de la igualdad. Pelota arriba, el cabezazo. Sale el cuadro de San Francisco. Aparece por ahí Juan Monzón. Aparece Monzón en la marca. Avanza San Francisco. Vamos, son de muy alto rendimiento en el equipo de Guaraní también. Guaraní que apura, señoras y señores. Saque de portería. Pelota que va para Richard Gauto.
Estamos sobre 40 minutos de juego. 40 minutos de esta segunda etapa. Falta, tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Parece que es primera vez que le cobra a Arrua una falta a un árbitro. Arrua que ha recibido muchas faltas en este campeonato, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder. Tiro libre, señoras y señores. Gauto, la pelota en el área, el cabezazo defensivo. Balón que va a quedar para el jugador de Guaraní, señoras y señores. Guaraní que sigue con 10 hombres. Licheki que está lesionado. Avanza el cuadro de San Francisco. Termina complicando Cabaña. Pelota que queda para Cañete. Le vio largo de Cañete. El cabezazo defensivo. Lateral que va a corresponder para Guaraní. San Roque está ganando su compromiso también a Oriental. Ahí está el cuadro aborigen. Pelota que queda para Rojas. Va a cargar Arrua. Pelota que queda para Cabrera. Se tira Cabrera, parece. Saque de portería que va a corresponder para el equipo de San Francisco, señoras y señores. Una granja descontó el marcador. 2-1. Pelota arriba. Balón que queda para el jugador Rojas de Guaraní. Mingabosú que está ganando a Unión Agrícola por 2-0 en la categoría principal. Este es el resultado del cuadro de Mingabosú. Está logrando su clasificación. Pelota que va para Cabañas. Esta Cabañas que continúa con el balón. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el cuadro aborigen, señoras y señores. Va a cargar pelota arriba. Centro del cabezazo defensivo. Pelota que queda para Rojas. Cae el jugador lateral que va a corresponder para el cuadro de Guaraní, señoras y señores. Cabrera, el Tiki, Rojas, centro, pelota en el área, el portero que sale. Balón que queda nuevamente para el jugador de San Francisco. Hubo falta, tiro libre que va a corresponder para el representativo. Tarjeta amarilla para Álvaro. Da sentido el jugador de San Francisco, señoras y señores. Enoja el jugador de San Francisco. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Pelota arriba. Cabezazo de Cañete, el Chiqui de cabeza. ¡Gol! Señoras y señores, apareció Cabrera, el hombre gol para establecer el gol de la paridad.
Ahora vuelven a hacer la esperanza al cuadro aborigen por intermedio de Cabrera, pero ya estamos sobre tiempo cumplido casi. Vamos a ver si se viene la emoción más. Pelota arriba, el cabezazo, ahí aparece Licheki. Pelota arriba en busca de el Chiqui. Este es Cabral, que ya se subió como un nuevo delantero. Va recuperando el esférico el conjunto de San Francisco, señoras y señores. Pelota arriba. Aparece San Francisco, el portero lo salvó. Va a venir la réplica para el conjunto de Guaraní. Ahí está. Balón que va para Licheki. Entrega mal. Recupera nuevamente San Francisco. Pelota que queda para Juan González, que se queda con el balón. Guaraní que va a cargar, señoras y señores. Pelota, señoras y señores, que va a corresponder para San Francisco. Se enoja el técnico de San Francisco. Hay que decir también que se perdió bastante tiempo en este segundo tiempo. Imagino que el árbitro va a recuperar el tiempo perdido. Avanza el conjunto de San Francisco. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que corresponde para San Francisco, que está logrando su clasificación. Pelota para el equipo de San Francisco. Está usando mucho tiempo. Imagino que el árbitro tiene que reconocer lateral ya para el equipo de Guaraní, porque hace lo que quiera también los jugadores de San Francisco. Hay que decir eso. Ahí está el servicio de costado. Envío largo. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Señoras y señores, parece que va a ser una de las últimas. Eso hay que entender también, si un jugador usa tiempo en un partido de juego, el referee tiene toda la potestad de recuperar ese tiempo perdido, porque el árbitro es la máxima autoridad en un encuentro deportivo, que los jugadores deben entender esa cosa. Hubo falta, señoras y señores. No es que uno sea tan vivo, tan lesado, que se va a tirar, va a pasar el tiempo de juego. No es así la cosa, señoras y señores. Ahí está el portero de San Francisco, que se está clasificando, señoras y señores. Feliciano González, envío largo, pelota arriba. Juan González, el envío largo. Pelota que queda para Cabrera. Ahí está Cabrera. Avanza el cuadro de Guaraní. Corre en esa zona Richard Gauto. Ahí está Gauto. Vamos a ver si tiene uno más el conjunto de Guaraní. No hubo falta, dice el árbitro. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. Ahí está. Servicio de costado. La pelota que va para Cabrera. Dramático de inicio, señoras y señores, de la Liga Minguera de Fútbol. Ahí está el servicio costado, Cabrera, la pelota que queda para el jugador de San Francisco. Logra puntear el Chiqui. Balón que queda para Cabañas. Ahí está Cabañas, que termina perdiendo. Hubo falta, señoras y señores, de Cabañas. Señoras y señores, el final del partido. Se clasificó el conjunto de San Francisco. En esta parte ya vamos a ir cerrando nuestra tarea. Es probable que volveremos a reencontrarnos con la transmisión del partido de la categoría juvenil. En esta parte es todo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores.